Buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Mi nombre es Mariana y vengo en calidad de estudiante del Instituto de Formación Docente Elia Caputi de Corbacho, ubicado en San José de Mayo. Vengo a contarles una experiencia que realicé el año pasado en el transcurso de mi último año de práctica docente. El mismo lo realicé en la escuela número 83 de Daniel Fernández Crespo de la localidad. Antes de comenzar a comentarles la experiencia, quiero comentarles también algo que me parece muy importante, que se pudo llevar a cabo gracias a que el equipo docente, maestra descriptora, directora, me permitieron actuar libremente con los alumnos y proponer sugerencias desde mi postura que estaba realizando la práctica. ¿Sí? Me parece que es algo muy importante, no poner límites, imponer, sino dejar también expandir, ¿no? Bueno, la experiencia trata sobre un tema ambiental, ya que es una temática que a mí me apasiona. Y en un principio comenzamos con los alumnos a informarnos sobre problemáticas a nivel global que estaban sucediendo en el mundo que tienen que ver con el medio ambiente. Después lo encauzamos a un nivel más local y cercano al predio escolar tenemos una parquización muy bonita, pero que se encuentra bastante contaminada. Fuimos al entorno y tomamos datos, recabamos información, la analizamos y llegamos a la conclusión de que había una severa contaminación en ese lugar y que era necesario dejar una huella verde, nosotros le decíamos, amigable con el medio ambiente. Entonces tomamos la decisión de trasplantar árboles nativos del territorio uruguayo. Pero lo que queríamos hacer era un deje diferente a lo usual. No solo que el niño vaya y trasplante el árbol porque a mí la maestra me dice que va a estar bien, o mamá y papá después me felicitan, sino que se generara un vínculo humano-naturaleza que me parece que es lo que está teniendo bastante problemas hoy en día en toda la humanidad, no solo a nivel local. Entonces, propusimos con la docente de aula que los niños, una vez que consiguiéramos estos árboles, adoptaran a los mismos en sus hogares, tal cual un perro, tal cual un niño, bueno, un ser vivo más, pero un árbol. Lo iban a llevar por un periodo de tiempo determinado y lo iban a cuidar. Tenían que informarse sobre esa especie nativa, qué diferencia había con otras especies de árboles diferentes. Y gracias al Club de Leones y a la Intendencia de Montevideo conseguimos 17 especies de árboles nativos de Uruguay, todas diferentes entre sí, Timbó, Ibirapitá y demás. Le pusimos los nombres al azar de cada niño y llegó el día en que les avisamos que habían llegado los árboles. Los niños iban corriendo enloquecidos a buscar los árboles porque además es algo, todo un proceso de un año. Y los árboles llegaron a mitad de año. Imagínense el entusiasmo que tenían los niños por cuidar a sus árboles. Lo tuvieron por 1 mes, 2 meses en sus hogares y los fuimos a trasplantar a la parquización con una convocatoria de familiares, autoridades de la educación del departamento y demás, y también vecinos. Y cuando lo fuimos a trasplantar pasó algo muy hermoso, que nosotros habíamos invitado a toda la comunidad, pero sinceramente uno siempre tiene ese deje a quizás viene poquita gente, y bueno, y lo llevamos adelante nosotros. Estamos llegando los niños con los niños a la parquización y un niño mira y viene corriendo y me dice: maestra, está lleno de gente. Y ahí se sintió tan poderoso y se lo transmitió a los otros niños también. Estaba lleno de gente. Ese lleno de gente no es ni 1/10 de lo que estamos acá, pero estaba lleno de gente y ellos se sintieron totalmente maestros ahí porque ya habíamos estudiado cómo era el correcto trasplante de árboles y los adultos que venían a ayudar a los niños se dieron cuenta que en realidad no iban a ayudar mucho a los niños, sino que iba a ser al revés. El niño iba a ayudar al docente o al padre o al vecino porque ya sabía que había que hacer un sándwich de agua, tierra, para que el árbol pudiera sentarse bien. Entonces, fue una actividad súper maravillosa, muy enriquecedora, además los niños lo re disfrutaron y es un proyecto que continúa hoy en día. Esa escuela, gracias también a algunas de las actividades que realizamos, hoy en día forma parte de la red global de aprendizajes
Y también gracias a la colaboración y al trabajo en red con la docente que ahora está a cargo de estos alumnos, el proyecto puede continuar nutriéndose, no solo el hecho de trasplantar un árbol, sino cuidarlo y mantenerlo y ver qué necesita ahora y qué va a necesitar más adelante. Antes de terminar, quería comentarles algo que el objetivo se culminó y el objetivo se logró, que era reforzar el vínculo humano-naturaleza. Pero a su vez vinieron extras que se reforzaron vínculos entre los alumnos, se reforzaron vínculos entre el alumno y el docente, intercambiamos roles, ellos jugaron en ese intercambio y se sintieron partícipes y fue súper emocionante también eso también. Y algo que les quería comentar, el día en que me llegó a mí la noticia que íbamos a tener los árboles, que los habíamos conseguido, porque era una posibilidad que no se consiguieran, 17 especies de árboles, de una medida especial para su traslado a los hogares, después a la parquización, todos diferentes. Y cuando llegó la noticia, los preparé, les dije, chiquilines, tenemos los árboles. Y era un bullicio de alegría tremendo. Y uno de los niños me mira en silencio y me dice, maestra, nosotros vamos a cambiar el mundo. Y eso hasta hoy en día me hace temblar. Gracias. Pensé en su momento que era difícil de lograr eso en un niño, y más yo que recién estaba empezando. Y fue súper emocionante porque se sintió así, inclusive antes de ver su árbol. Ya, o sea, fue una energía muy especial. Bien, también quiero comentarles que ahora van a ver un video muy cortito de lo que fue ese trasplante de árboles en la parquización y van a ver a un alumno que va a decir algo que quiero que enfoquen en eso. Dice, nosotros en total ahora somos 17 árboles más que antes. Utilizó la palabra somos. O sea, se generó el vínculo. Los árboles eran parte nuestra y nosotros parte de los árboles. Especie y especie, humana, naturaleza, pero especie y especie. Así que muchas gracias a todos y los dejo con el video. Bueno, estamos presenciando una actividad de trasplante de 17 especies de árboles nativos de Uruguay a los alumnos de cuarto año, junto a los familiares, comunidad y agentes como medios de comunicación, están trasplantando árboles que adoptaron durante un mes en sus hogares. Es un proyecto donde plantamos árboles por la naturaleza, porque la maestra antes nos contó que acá había más árboles y que los cortaron, entonces nosotros volvimos a plantar algunos. En total somos 17 árboles más que antes.